Abran su Biblia, por favor, a el Evangelio según Mateo en el capítulo 13. Evangelio según Mateo en el capítulo 13, mientras ustedes buscan esa porción de la Escritura en sus Biblias, iPads, dispositivos de teléfono, etcétera, oramos una vez más. Padre Celestial, gracias. Gracias por ese tiempo de adoración que tuvimos. Gracias por los anuncios que se dieron, inclusive, Señor. Gracias por las ofrendas que ya se han presentado, que se presentarán. Gracias por la generosidad de nuestros hermanos aquí presentes y los que están en línea. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones. Padre, a esta hora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos, oh Dios, que así como los cantos de alabanza nos mueven, nos llenan de emoción, nos ayudan a levantar nuestras manos y corazones a ti, que así también el agua de tu palabra purifique nuestros corazones, purifique nuestras mentes, nos ayude a conocerte mejor y a entender un poco mejor cuál es tu plan para nuestra vida como iglesia, pero también individualmente, Señor. ¿Qué nos estás llamando a hacer? Y danos el poder por tu Espíritu Santo, porque tiene que ser por tu Espíritu Santo que lo vamos a hacer para llevar a cabo lo que nos estás llamando a hacer. Nos ponemos en tus manos entonces, Señor, y Padre Santo, pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: muy bien, estamos estudiando las parábolas de nuestro Señor Jesús. Hemos estado estudiando las razones por las cuales Él usó parábolas. Los discípulos le preguntaron por qué hablaba en parábolas al pueblo, y Él les dijo muy claramente por qué usaba las parábolas para enseñarle. Y las parábolas son cosas que nos han estado enseñando ciertas verdades y ciertas cosas del mundo real por medio de ilustraciones que el Señor ha estado usando, en donde pone dos cosas similares para que se comparen una con la otra, y al ver la comparación podemos llegar a la conclusión de la enseñanza que estaba tratando de presentar. Las parábolas que siguen aquí en los versículos 44 y hasta el final del capítulo, pudiéramos decir, aunque parece que no tienen nada que ver con la parábola del sembrador, que se nos dijo que para entender la parábola, las demás parábolas teníamos que entender la parábola del sembrador. Sí, en realidad tiene todo que ver. Tiene todo que ver con las tres parábolas que hemos estado estudiando hasta ahora. Estudiamos la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, etc. Todo tiene que ver una de las con las otras. Y ahí es en donde viene a ser bien importante el contexto de lo que estamos estudiando, porque si la sacamos nada más de donde están, sin ver lo que ha sucedido antes y lo que está sucediendo después, pudiéramos tener una idea errónea de lo que el Señor nos está tratando de enseñar aquí. Entonces estas dos parábolas, aunque parece ser que no tienen nada que ver con la del sembrador y las que siguen, en realidad tiene todo que ver con las parábolas que ya hemos estudiado hasta ahora. Ahora, las dos primeras parábolas de esta sección solo son mencionadas en el libro de Mateo. No las van a encontrar ni en Lucas, ni en Juan, ni en Marcos. Solamente Mateo las menciona. Sí, solamente Mateo las menciona. Y las dos parecen tener que ver con lo mismo y mencionan cosas similares. Parecen tener que ver con lo mismo, el mismo tema, y las usa de manera similar una de la otra. Tenemos que recordar, y aquí es en donde el contexto es importante, tenemos que recordar lo que el Señor les ha dicho a los discípulos hasta ahorita, lo que les ha estado enseñando a través de todo lo que hemos visto en el libro de Mateo, ¿sí? Los discípulos habían dejado todo lo que conocían, todo lo que tenían, lo habían dejado por seguir a Jesús. ¿Estamos de acuerdo con ello? Habían dejado a sus familias, habían dejado sus trabajos, ¿sí? Pedro, Juan, los hermanos de ellos dejaron su pesca, dejaron su bote, dejaron a su familia, dejaron sus redes para seguir al Señor Jesucristo. Mateo dejó el banco de los impuestos para seguir. Habían dejado todo y se habían dedicado a buscar hacer lo que el Señor les dijo que tendrían que hacer. En el capítulo 6 de Mateo, el Señor les habla de cosas que son muy importantes, eran muy importantes para ellos por lo que iban a hacer, y son muy importantes para nosotros, y en realidad queremos ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Vean ahí en su Biblia, no lo van a poner en la pantalla, pero va a ser fácil encontrarlo. Veanlo, por ejemplo, en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6
en los versículos 19 al 21, el Señor les dice esto a sus discípulos. Léanlo ahí en su Biblia. No acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y luego les dice esto en el versículo 21. Pues donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Estudiamos esta porción de la Escritura, si es que si quieren volver a escucharla, lo pueden hacer por medio de YouTube, lo pueden hacer por medio de Facebook, y en los diferentes medios que tenemos para compartir los mensajes. Entonces les dice, dejen de buscar tesoros aquí en la tierra. Mejor háganse tesoros en el cielo. Ahí sus tesoros van a estar seguros. Y los discípulos hasta ahorita ya se están dando a la tarea de hacer eso. El mismo Mateo capítulo 6, en el versículo 33, les dice lo siguiente. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Y lo que el Señor Jesucristo les estaba tratando de comunicar ahí es que si se daban a la búsqueda del reino, si se daban a la búsqueda de trabajar en el reino, de hacer lo que Él los llamaría a hacer en el reino y por el reino, que todas sus necesidades iban a ser suplidas, ¿verdad? Entonces busquen tesoros en el cielo, no en la tierra. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo les será añadido. Uno más. En Mateo capítulo 10, unas cuantas páginas hacia la derecha en su Biblia, Mateo capítulo 10, los versículos 16 y 17. Noten lo que les dice ahí el Señor. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 17. Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y luego si se brincan al versículo 22 de Mateo 10, les dice, por causa de mi nombre, todo el mundo, ¿qué les va a hacer? Los odiará o aborrecerá, según la versión que estemos leyendo. Pero el que resista hasta el fin será salvado. Se fijan todo lo que les está advirtiendo, se fijan todo lo que les está diciendo, lo que les está tratando de enseñar. Hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo les será añadido. Van a ser como ovejas en medio de lobos. El mundo los va a odiar, los van a entregar a los alguaciles. Sí, y por causa de mi nombre, todo el mundo los va a odiar de nuevo. Pero el que resista hasta el fin será salvo. ¿Saben qué? Eso podemos decir, eso era para ellos, eso era en el tiempo de ellos, eso era lo que ellos tuvieron que sufrir. Pero yo creo que si somos honestos nosotros, ¿sí? Y si hemos vivido alguna cantidad de tiempo siguiendo al Señor, a menudo nosotros también pasamos por las mismas situaciones que el Señor les dijo a ellos que iban a pasar. Y a menudo, si se acuerdan de la parábola del sembrador, a menudo las mismas situaciones que se mencionan en esa parábola son las que nosotros también sufrimos, como la tierra las tierras del camino, la tierra en donde están las piedras, la tierra en donde están los espinos, la buena tierra. Todas esas experiencias nosotros también las tenemos, ¿no es cierto? No viene Satanás a querer robarnos la semilla que se siembra en nosotros cada vez que leemos la Biblia, cada vez que escuchamos una predicación, cada vez que buscamos estudiar la Biblia. Satanás viene y nos trata de robar la semilla que se planta, ¿sí? Con distracciones, con todo tipo de distracciones. En la misma iglesia a veces hay todo tipo de distracciones que se escuchan, que se ven, donde Satanás no quiere que la semilla caiga en donde Dios quiere que caiga, ¿sí? Entonces es como el camino, es como las que caen en el camino. Los espinos, las aflicciones, las persecuciones vienen y tratan también de no dejar que la semilla germine y dé fruto en nuestras vidas. El engaño de las riquezas. No nos hagamos, como decía mi papá, de la boca chiquita y nos engañemos nosotros mismos diciendo que a nosotros no nos mueven las riquezas, que a nosotros no nos llama la atención ganar más dinero, que a nosotros no nos llama la atención tener más grande, más nuevo, más etcétera, etcétera, porque estaríamos mintiendo, porque sí nos llama la atención, ¿no es cierto? Sí, a mí me encantaría tener un Mercedes,
Me fascinaría tener un Mercedes o un BMW. Uy, qué bárbaro. Me encantaría. Es más, 2, ¿verdad? Porque así soy, ¿verdad? Pero el buscar tener eso, porque yo sé lo que gano como pastor, no me alcanzaría. Entonces eso me haría tener que buscar otro trabajo, me haría tener me haría tener que buscar en un lugar en donde ganara más dinero para poder solventar esos gastos. Entonces, si somos honestos, esas cosas también a nosotros nos atraen. Y luego también hay veces en las que somos la buena tierra, ¿verdad? Somos la buena tierra y la semilla cae, como esperamos que hoy caiga en nuestro corazón. Salgamos de aquí, la semilla germine y dé buenos frutos. ¿Quién quiere eso en su vida hoy? Amén, todos lo queremos, ¿verdad? Entonces, las malas tierras y la buena tierra, todos nos puede suceder lo mismo que les sucede a ellos, pero porque somos buena tierra, nuestra reacción a las cosas que nos atacan siempre es diferente. Entonces, a raíz de todo esto, de lo que el Señor les ha estado advirtiendo, de lo que el Señor les ha estado enseñando, a raíz de todo esto, los discípulos iban a tener que llegar al punto en el que iban a tener que contar el costo de seguir a Jesús y decidir si valía o no la pena. Y todos nosotros llegamos a ese punto en nuestras vidas, en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no es cierto? En realidad valdrá la pena seguir a Jesús, en realidad valdrá la pena conocer su palabra, en realidad valdrá la pena venir media hora más temprano y estar en el salón 101 orando con todos los hermanos, en realidad valdrá la pena ir a la iglesia, no importa qué hora sea, ya sea temprano en la mañana o más tarde en la mañana o a mediodía, valdrá la pena, tendrá sentido lo que estoy haciendo. Sí, y tenemos que evaluar, así como los discípulos, contar el costo de seguir a Jesús. Y los discípulos iban a tener que decidir, como nosotros a menudo tenemos que decidir, si vale la pena o no seguirlo. Y por medio de estas palabras, de estas parábolas que vamos a ver ahora, el Señor les va a enseñar que sí vale la pena dejarlo todo por el reino de los cielos. Que sí vale la pena dejarlo todo por el reino de los cielos. ¿Sí? Y decimos amén. Pero la pregunta, y lo siento mucho, tengo que preguntar, la pregunta es si en realidad lo creemos. Porque la prueba va a estar en ¿qué? En que estamos dispuestos a dejarlo todo por el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a menudo la emoción nos lleva a decir, sí, Señor, yo lo dejaría todo por ti. Yo como Pedro, ¿se acuerdan? Señor, todos estos van a huir, pero yo me voy a quedar aquí contigo. Y me voy a quedar aquí hasta la muerte. Si me tengo que morir contigo, me muero contigo. ¿Se quedó? No se puso a pensar en lo que estaba diciendo. No contó lo que le iba a costar el cumplir con esas palabras. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con que las palabras que decimos en realidad estemos dispuestas a respaldarlas. ¿Por qué? Porque si no el Señor nos va a mandar al infierno. No, porque luego vamos a quedar como Pedro ahí todos agüitados y cuando el Señor voltea a vernos vamos a estar ahí todos tristes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, sabiendo el Señor lo que tendrían que contar ellos, el costo de seguirlo o no, habiéndoles advertido de todo lo que iban a sufrir por seguirlo a Él, habiéndoles dado la parábola de la semilla y el ejemplo de las 4 tierras, etc. Ahora el Señor les quiere enseñar que sí vale la pena dejarlo todo por el reino de Dios. Que sí vale la pena. Versículo 44 de Mateo 3 entonces comenzamos hoy, en donde dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Entonces, noten la comparación aquí. La primera parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo. Y en esta parábola un hombre por accidente encuentra ese tesoro y está dispuesto a dar todo lo que tiene con tal de poder quedarse con él. Ahora déjeme decirle algo que no quiere decir esta parábola. Esta parábola no quiere decir que de alguna manera el reino de los cielos se pueda comprar. No quiere decir eso, ¿ok? No quiere decir que de alguna manera alguien pueda comprar el reino de los cielos.
La verdad que el Señor está comunicando aquí es el inmenso valor de valer del reino de los cielos, que sobrepasa cualquier sacrificio o inconveniencia que uno tenga que enfrentar aquí en la tierra con tal de asirse de ese reino. Si en realidad creemos que el reino de los cielos vale la pena, que seguir a Jesús vale la pena, entonces vamos a estar dispuestos a dejarlo todo con tal de que ese reino sea nuestro, así como este hombre fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno y poder quedarse con el tesoro. ¿Sí? Esa es la única reacción. Esa es la única reacción. Cuando vemos algo que nos gusta mucho, que queremos mucho, que queremos tener para que sea nuestro, hacemos todo lo posible y hasta lo imposible por tenerlo, ¿no es cierto? Me acuerdo una vez que andaba yo en busca de un, ¿cómo se le dice ahora? Pick-up, camioneta, y me encontré una Toyota roja con unas llantotas casi de tractor, ¿ok? 5 al piso, luces arriba en el capacete, y dije, tienes que ser mía. Acomodé el lugar, te tengo que conquistar, tienes que ser mía. Y fui a preguntar cuánto, y pues no, olvídese. Pero el vendedor, siendo buen vendedor, me dice, no te preocupes. Mira, el banco te da tanto, y podemos ir a hablar con un Thrift and Loans, se llamaba en aquel tiempo. Y el Thrift and Loans te da tanto, y juntamos los dos, y con eso la puedes comprar. ¿Qué creen que dije yo? Arre. Vámonos. Pero nunca me puse a pensar que no iba a ser deudor a un banco nada más, sino que iba a ser deudor al banco y al Thrift and Loans también. Y ándele que me llega el pago del banco, y ándele que me llega el pago de Thrift and Loan, y ahora tengo que decidir a quién pagarle primero. Y luego cuando le pagué a uno y de todas maneras no me alcanzaba para pagarle a otro, ok, ¿a qué le voy a recortar para poder pagarle a este? El cable, chale. En aquel tiempo no teníamos internet, así es que no tenía que decidir entre internet o no. Pero ¿sabes qué? Puedo comer Maruchan por un año. El punto es que cuando algo nos gusta, cuando queremos algo, estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer por obtenerlo. Y la pregunta aquí es, si como este hombre que encontró este tesoro, ¿sí?, estamos dispuestos a vender todo lo que tengamos, a dejar todo lo que tengamos, con tal de obtenerlo. Esa es la pregunta. ¿Nos pide el Señor que dejemos todo lo que... ¡No! Pero a menudo las cosas que queremos tener o las cosas que ya tenemos a veces nos estorban para poder servir al Señor como el Señor nos llama a servirle, ¿no es cierto? Si somos honestos, eso sucede. Entonces tenemos que decidir de antemano qué estamos dispuestos a dar por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, derramó su sangre preciosa para que yo no derramara la mía y sufrió el castigo inmerecido y más horrendo que alguien pudiera recibir sin merecerlo para salvarme a mí. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto no quiere decir que de alguna manera el reino de los cielos se pueda comprar. Lo que el Señor está tratando de comunicar aquí es el inmenso valor del reino de los cielos, que debe sobrepasar cualquier sacrificio o inconveniencia que uno tenga que enfrentar aquí en la tierra. En Marcos, en el capítulo 8, los versículos 34 al 37, Marcos 8, 34 al 37, dicen lo siguiente. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y le dijo, si alguno quiere seguirme, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Versículo 36, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si qué? Si pierde su alma. ¿De qué le sirve
a uno ganarse todo el mundo si va a perder su alma? ¿Sí? El versículo 37 dice, ¿o qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿Qué estaría dispuesto a dar a cambio de su alma? ¿O qué estaría dispuesto a recibir a cambio de su alma? Si alguien le dijera, pensé mucho antes de decidir hacer esta pregunta, pero la voy a hacer, porque creo que vale la pena hacerlo. Si alguien nos dijera, yo te puedo garantizar que tu alma se irá al cielo cuando te mueras a cambio de que me des 5 años de tu vida, ¿estaríamos dispuestos a darlos? Escuchen. Yo te garantizo que te vas a ir al cielo cuando mueras si me das 5 años de tu vida. ¿Estaríamos dispuestos a dar esos 5 años? ¿Sí? ¿Estaríamos dispuestos a dar esos 5? Está de pensarse, ¿verdad? ¿En serio está de pensarse? El garantizar que nos vamos a ir al cielo por 5 años de nuestra vida. ¿En serio lo tenemos que pensar? Déjeme orar, pastor, déjeme orar. Voy a irme a mi aposento y me voy a arrodillar y le voy a pedir al Señor que me ilumine para ver si es lo que tengo que hacer. ¿En serio? La cosa es que esta es una persona ficticia que yo me imaginé diciéndome eso, pero el Señor nos ha dicho que el cielo está garantizado para nosotros si tan solo creemos en Él y le damos todo lo que somos. Y a Él sí le podemos creer, en Él sí podemos confiar, porque no nos dice que va a pagar por nosotros, la palabra nos dice que ya pagó por nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué me puede pedir el Señor? Si Él ya pagó, si Él ya murió, si Él ya dio su vida por mí, ¿qué me puede pedir el Señor a mí que yo no debo estar dispuesto a dar por Él? ¿Sí me explico? Entonces, ese es el significado de esta parábola. El reino de los cielos es de mucho valor y se nos está llamando a dejarlo todo con tal de obtener ese reino. ¿Sí? Dejarlo todo con tal de vivir en ese reino. ¿Sí? La segunda parábola es similar a la primera, pero tiene algunos aspectos diferentes. Noten, es la parábola de la perla de gran precio. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Va y vende todo lo que tiene y compra la perla. En otras palabras, que busca buenas perlas y cuando encuentra, voy a leerlo otra vez, 45. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Ahora esto se puede interpretar de dos maneras. Una, que el comerciante es Jesús y que nosotros somos la perla y que Él estuvo dispuesto a dejarlo todo por adquirir esa perla preciosa. Pero permítanme sugerirles algo. Antes de Jesús no somos una perla preciosa, ¿no es cierto? Antes de Jesús creemos que somos perlas preciosas, ¿verdad? Nos adornamos como si fuéramos perlas preciosas, pero la verdad la cosa es que no la somos, ¿sí? Pero el Señor sí vino a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Sí? Entonces en ese sentido pudiera ser, pero esta parábola, noten que compara el reino de los cielos a un comerciante que anda buscando buenas perlas. Y de nuevo, cuando encuentra lo que anda buscando, como el hombre anterior está dispuesto a dar todo lo que tiene con tal de obtener esa perla. Saben que hay muchos que andan buscando paz, andan buscando tranquilidad, andan buscando seguridad. En todo lugar, menos en el único lugar en el que se puede encontrar, que es en Dios, que es en Cristo por medio del Espíritu Santo. Pablo nos dice en el libro de los Hechos que el Señor se dio a conocer para que los hombres, aunque a tientas, lo pudieran encontrar. ¿Sí? Aunque estuvieran ciegos y tuvieran que hacerlo tratando de... ¿Alguna vez les han vendado los ojos y están jugando un juego y tienen que andar tocando cosas para encontrar la puerta, lo que sea? La palabra de Dios nos dice que aunque los hombres estén ciegos,
De todas maneras, Dios se ha manifestado de tal forma que aunque sea a tientas, los hombres lo puedan encontrar. ¿Sí? Y nos llama, de hecho, a que lo busquemos, especialmente si somos sus discípulos. Como ya les había dicho, esta parábola es un poco diferente a la primera, pero también es igual. En la otra parábola la persona encontró el tesoro por accidente. Este encontró la perla porque la andaba buscando diligentemente. Sabía que había algo. Sabía que tenía que haber más de lo que tenía enfrente. Hay mucha gente que siente en su corazón que tiene que haber más de lo que se ve, tiene que haber más de lo que experimentamos aquí en la tierra. Pero no sabe qué es. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés que el Señor puso la eternidad ¿en dónde? En nuestros corazones. Todos sabemos que hay algo más, todos tenemos ese sentir de que hay algo más de lo que podemos ver aquí. No puede ser esta vida como es y luego simplemente morimos y somos aniquilados y ya no hay nada. No puede ser ese el fin de la vida. Los que creemos en el Señor y creemos en su palabra sabemos que no hay fin a la vida, que la vida continúa. Que después de dejar esta tierra abrimos los ojos en la presencia del Señor y ahí vamos a estar eternamente con Él. Lo sabemos, estamos convencidos de ello, lo sentimos en nuestro corazón y anticipamos que ese día va a llegar en el que vamos a cerrar nuestros ojos aquí en la tierra por última vez y los vamos a abrir en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para estar con Él para siempre. Y eso nos mueve, nos emociona. Yo no sé a usted, pero a mí sí me emociona. El anticipar ese día, ¿sí? Nos debe emocionar, ¿sí? Pero de nuevo, hay que buscar diligentemente. No lo van a poner en la pantalla, pero ahí en el mismo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7 ahora, vean unas cuantas páginas hacia la izquierda, en Mateo capítulo 7. Dice, entren por la puerta estrecha, versículos 13 y 14, perdón. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Para poder encontrarla quiere decir que tenemos que andar buscando. Y como discípulos de Jesús siempre debemos buscar esas puertas que Él nos abre para que entremos por ellas. Y solamente cuando estamos convencidos de que Él abrió esa puerta para que entremos por ella, pasamos por ella y sabemos que va a haber bendición ahí. El vendedor del pick-up que yo quería me abrió una puerta, ¿verdad? Pero no fue para bendición. Créanme que no fue para bendición. Pero se abrió la puerta y ahí va el menso, ¿verdad? ¡Oh, qué bien! ¿No me podrán prestar unos 500,000 en algún otro lugar? Sin ni siquiera ponerme a pensar que si no podía pagar uno, ¿cómo iba a pagar dos? Pero así es la carne, ¿no es cierto? Así es este mundo. Sí, desde la creación, eso es lo que ha hecho. Entonces las parábolas del tesoro y de la perla nos enseñan y nos ilustran la respuesta que debe tener un corazón que decide entregarse completamente a Jesús y a buscar el reino de los cielos. ¿Sí? Porque para ese tipo de corazón no hay sacrificio demasiado grande, no hay ninguna preocupación que le vaya a venir a estorbar. No hay nada que lo vaya a disuadir, no hay nada que lo vaya a convencer de que seguir a Cristo, servir a Cristo, vivir por Cristo y morir en Cristo es de gran valor. Es de gran valor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Señor está hablando aquí. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero como seres humanos tenemos la tendencia, cuando leemos cosas como estas o se nos predican cosas como estas o estudiamos cosas como estas, tenemos la tendencia a verlo desde el punto de vista de lo que pudiéramos tener que dejar, ¿no es cierto?
Luego lo empezamos a ver desde el punto, entonces tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, no puedo ya hacer esta otra cosa, no puedo ir a ese lugar. Lo empezamos a ver desde ese punto de vista. Y no se imaginan ustedes cuánta gente no viene a Cristo porque piensa en todo lo que tiene que dejar y no se pone a pensar en todo lo que tiene que ganar, en todo lo que va a ganar. Entonces no lo veamos desde el punto de vista de lo que tenemos que dejar o lo que tenemos que perder. Veámoslo desde el punto de vista de lo que vamos a ganar. ¿Sí? Y no estoy hablando de ganarlo cuando entremos en el reino de los cielos allá, más allá del sol, como dice la canción, sino cuando entramos en el reino de los cielos aquí en la tierra, porque se acuerdan, ya hablamos de esto, el reino de los cielos está ¿dónde? Aquí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí todavía. ¿Sí? Entonces no estamos hablando del reino de los cielos cuando vayamos allá, estamos hablando del reino de los cielos que ya está aquí. En Marcos capítulo 10, los versículos 28 al 30, Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30, leemos esto. Pedro comenzó entonces a decirle a Jesús, obviamente, como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Versículo 29 dice, Jesús le respondió, de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí, del evangelio, haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, hijos o tierras. Y noten que ahí se encuentran cosas materiales como las casas y las tierras y la familia también. Versículo 30, que ahora, ¿cuándo? En este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas. Y noten que comienza con casas. 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. Ahora no quiere decir que vamos a recibir casas literalmente, pero como hermanos en Cristo, ninguno de nosotros le negaría un lugar en donde albergarse a un otro hermano, a otra hermana en Cristo que necesitara un lugar en donde quedarse. ¿No es cierto? Me gustaría pensar que somos ese tipo de cristianos que todo lo tenemos en nuestras manos, con mano abierta, listos y dispuestos para ayudar a quien sea de la familia en la fe, en lo que necesite. Quiero pensar que ese es el caso. Pero obviamente yo no puedo ver sus corazones, yo no los conozco bien a muchos de ustedes, así es que ustedes tienen que decidir qué clase de cristianos son o no. ¿Sí? Entonces, noten de nuevo, no hay nadie, versículo 29, no hay nadie que por causa de mí, del evangelio, haya dejado casa, hermanos, hermanas, madres, padres, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. No hay forma de que nosotros tengamos la habilidad de dar más que nuestro Dios. Dios siempre está dispuesto y tiene el poder para dar mucho más de lo que nos imaginamos. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Lean conmigo Romanos 8, 18. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse. ¿En dónde? En nosotros. ¿Lo creen? Entonces no hay nada. ¿Sí? No hay nada que se compare con esa gloria que se va a revelar en nosotros. ¿Sí? Que se va a ver en nosotros. Esa gloria que por el amor, la gracia, la misericordia de Dios se va a manifestar a través de nosotros. De nuevo Pablo, pero ahora a los filipenses les dice en Filipenses capítulo 3, los versículos 7 al 11, Filipenses 3, versículos 7 al 11. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido. ¿Cuánto perdió? Todo. Y lo veo como ¿qué? Como basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Pablo, ¿pero que no era salvo ya? Sí, sí era salvo. Sí, sí era salvo. Pero lo que él quería era asegurarse de que estaba seguro, de que lo que le había prometido al Señor cuando el Señor lo alcanzó, se iba a cumplir. Le costara lo que le costara, y a Pablo le costó
todo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Versículo 10. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué estaba pensando Pablo? ¿Que no iba a resucitar de los muertos si moría? No, ¿saben qué estaba pensando? Que Cristo iba a volver en cualquier momento. Pablo estaba pensando en el inminente regreso de Jesucristo a la tierra. Estamos pensando nosotros ahorita en el inminente regreso de Jesucristo a la tierra, porque lo que está pasando en Europa Oriental, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en China y en todos esos lugares que están tan lejos de aquí, que a nosotros, pues sí está gacha la cosa, pero nomás con que no llegue aquí. Digo, sean honestos, por favor. Acuérdense que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Verdad? Señor, sálvalos. Señor, termina esta guerra. Señor, ayuda a los huérfanos, a los padres que están dejando a sus hijos, a las esposas que están teniendo que cuidar a sus hijos solas porque los padres han sido llamados como conscriptos. Señor, ayúdales allá. Y no permitas que llegue ese tipo de cosas para acá. Oh, mis hermanos, estamos a tan corto tiempo de que algo así pudiera pasar aquí. Hay gente que está asustada de lo que están haciendo con el presidente de Rusia, porque lo ven como una fiera que quieren orillar a que deje de atacar a Ucrania. ¿Y qué hace una fiera cuando está acorralada? Y son los únicos que tienen un arsenal nuclear igual o quizás hasta mayor que el arsenal de Estados Unidos. Ahora les digo una cosa y por la que no me preocupo por nada de eso, porque la Biblia no dice que el hombre va a acabar la tierra con un calor ferviente. La Biblia dice que Dios va a acabar con la tierra con un calor ferviente. Así es que a mí no me preocupa cuántas armas nucleares tenga quién, porque Dios con una palabra puede detener todas esas armas nucleares. Nadie lo va a privar de su gloria y de hacer lo que Él ha determinado en su palabra que va a hacer cuando Él decida que lo va a hacer. Y eso me hace estar confiado y orar más fervientemente por ellos. Y en cualquier otra cosa que les pudiera ayudar. Y hay muchas organizaciones que están pidiendo ayuda ahorita para ayudarles. ¿Sí? Que preocuparme porque no venga para acá. Porque saben que estamos librando luchas aquí en Estados Unidos internas que van a hacer mucho más daño que cualquier lucha externa. Porque si se han dado cuenta, cuando ha habido luchas que vienen de afuera, hay una unidad, hay un solo sentir, un solo corazón en el que el patriotismo surge y todos nos unimos, ¿no es cierto? Izquierda, derecha, central, homosexual o straight, hombre, mujer, padres, hijos. Todos estamos unidos con un propósito porque hay un enemigo común. Pero cuando no hay esas presiones de afuera, nos estamos comiendo los unos a los otros, nos estamos matando los unos a los otros, nos estamos juzgando los unos a los otros. Y el daño que podemos hacer de adentro para afuera es mucho más grande que el daño que se pudiera hacer de afuera para adentro. Lean la historia. La mayoría de los imperios que cayeron por lo que estaba pasando dentro de ellos y no por lo que estaba pasando afuera. Oremos entonces. Sí, oremos. Oremos por el Medio Oriente, oremos por China, oremos por lo que está pasando con China, Taiwán y esos países también, por lo que está pasando en Europa Oriental también, claro que sí. Pero pidámosle al Señor que mantenga nuestros ojos bien abiertos a lo que pudiera pasar dentro de nuestro país. ¿Y saben qué otra cosa? Dentro de nuestra misma iglesia. Porque no queremos divisiones por cosas que no son importantes que nos dividamos. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y luego les da una parábola más en los versículos 47 al 50. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que lanzada al agua recoge toda clase de peces.
Una vez que se llena, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan el pescado malo. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán a los hombres justos, la gente malvada, de los hombres justos a la gente malvada. Y a esta gente, la gente malvada, la echarán en el horno de fuego. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Esta parábola es igual a la del trigo y la cizaña. Y la explicación que se nos da de la parábola del trigo y la cizaña es la misma explicación. Nada más que tengo que decir algo. Enfatiza o termina de enfatizar lo que aquella parábola nos dice, que el mundo seguirá dividido hasta el final. El mundo seguirá dividido entre los justos y los injustos, los impíos, hasta el final. Y escuchen esto y no se me va a enojar por lo que voy a decir. El mundo seguirá dividido hasta el final y la iglesia no va a poder reformar al mundo. Porque no es nuestra tarea reformar al mundo. Es nuestra tarea predicar el evangelio para que por el poder del Espíritu Santo los corazones se conviertan a Cristo y los que deben ser salvos sean salvos finalmente y el Señor pueda venir por nosotros. Sí, la iglesia como organización, especialmente en el estado que se encuentra ahorita, no va a reformar al mundo. La iglesia se está haciendo más y más como el mundo en lugar de diferenciarse más del mundo. Porque el diferenciarse más del mundo causa persecución, causa aflicción, causa pérdidas que las iglesias no quieren tener. Porque es necesario mantener a la gente animada, es necesario mantener a la gente en las bancas de alguna manera. Y no hablarles del pecado, y no hablarles del infierno, y no hablarles del juicio. Pero no se puede apreciar la grandeza de la gracia de Dios si no se conoce la profundidad del pecado del que nos encontramos a veces. Y eso es lo que debe hacer que nuestro corazón duela. No todo lo demás. Que desafortunadamente así somos. No podemos apreciar la grandeza de la gracia de Dios hasta que no vemos la profundidad y las tinieblas del pecado en el que estamos. Ahora, por el otro lado, esto no quiere decir que dejemos de predicar el evangelio, amén. Esa es nuestra misión hasta que el Señor vuelva por su iglesia. ¿Sí? Esa es la misión que tenemos hasta que el Señor vuelva por su iglesia. ¿Sí? La referencia, como en la parábola de la cizaña, es una división entre la humanidad en general que solo el juicio final va a revelar. Y esto es otra cosa muy importante. Solamente el juicio final de Dios va a revelar completamente los peces buenos de los peces malos, la cizaña del trigo. Nosotros creemos que los podemos distinguir, pero a menudo nos equivocamos y qué bárbaro, qué injusticias cometemos. Y de nuevo, como iglesia tenemos que reconocer eso. Sí, que queremos tratar de distinguir, pero de nuevo la regamos porque no tenemos la visión que Dios tiene y cometemos muchas injusticias en el nombre de Dios. Y juzgamos a gente que Dios ama, a gente por la que Cristo también derramó su sangre por ellos, porque tienen un punto de vista diferente al nuestro en algún área que no tiene que ver nada con la salvación. Y tenemos que recordar que es solamente Dios el que puede ver eso. Primera de Corintios, capítulo 4 y el versículo 5. Pablo, después de que estaba siendo juzgado por los corintios, sí, después de que estaban diciendo todo lo que estaban diciendo de él, después de que les dijo, ni yo mismo me juzgo. Sí, les dice esto, Primera de Corintios 4, 5 les dice, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo. ¿Qué sigue diciendo?
hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. ¿Nos damos cuenta de eso? No debemos de juzgar nada antes de tiempo. Oh, lo que están haciendo allá está mal. Oh, lo que están haciendo acá no debe ser. Oh, lo que están diciendo allá está equivocado. Oh, no juzguen nada antes de tiempo. Va a llegar el día en el que Él va a ser el que revele los corazones, las intenciones del corazón. Él va a poner a descubierto todo con su luz admirable, esa luz a la cual nos ha llamado. Y entonces Él le dará a cada uno la alabanza. No dice que merece, dice que merezca. Algunos van a recibir mucha alabanza de parte de Dios. Algunos no vamos a recibir tanta. Pero todos vamos a recibir el reino de los cielos. De eso podemos estar seguros. Pablo, de nuevo a su hijo Timoteo, hijo en el Espíritu, Timoteo, le dice en 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 1 y 2. 1 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué vas a hacer, Timoteo? Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda ¿qué? Paciencia y ¿qué? Y doctrina. Paciencia, mis hermanos, paciencia. Tenemos que tener paciencia para esperar a Dios. Él es el único que sabe, Él es el único que conoce, Él es el único que puede ver más allá de la fachada que todos nosotros ponemos delante de todos. Y podemos engañarnos todos nosotros los unos a los otros, pero a Dios ni usted ni yo lo podemos engañar. Él ve a través de todo lo que hay ahí y Él nos ve tal y como somos. Y sabía lo que íbamos a hacer y de todas maneras envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Y a su nombre? Ok, ya sé dónde están los pentecostales, están de este lado. Ok. ¿Y a su nombre? All right, muy bien. Por último, aquí en esta tarde, porque ya se nos está haciendo tarde, ya está haciendo hambre. Por último, Santiago capítulo 5, los versículos 7 al 8, parte de lo que vamos a estar viendo en nuestro grupo de lectura el jueves. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Pero ustedes, y así como Santiago le estaba hablando a la iglesia en aquel tiempo, así hoy les hablo yo a la iglesia de Cristo aquí hoy. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse ¿qué? Firmes. ¿Y cuál es la última exhortación del versículo 8? Que ya está cerca la venida del Señor. Ya está cerca la venida del Señor. Tengan paciencia. Sí, vamos a tener que todavía soportar al enemigo, tratar de robarnos la semilla. Y voy a pedir al grupo de alabanza que comience a pasar al frente. Sí, vamos a tener que luchar contra el enemigo para que no nos robe la semilla. Sí, vamos a tener que luchar contra los espinos para que no ahoguen la semilla en nuestro corazón. Sí, vamos a tener que luchar contra las piedras que no van a querer dejar que la semilla germine. Sí va a haber verdaderas conversiones y conversiones falsas. Sí, vamos a tener que lidiar con todo eso, pero al final de cuentas va a haber valido la pena cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Va a haber valido la pena todo, porque Él es fiel a su promesa y Él la va a cumplir. Fiel es el que lo ha prometido, fiel es el que lo cumplirá. Y aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Así es que mis hermanos, yo sé que es difícil,
pero tengamos paciencia. Va a llegar el día en el que todo va a quedar en donde debe de estar, ¿sí? Y el único que puede hacer eso es Dios. Así es que mantengámonos en Él, arraigados en Él, bien arraigados en Él, porque es el único lugar seguro. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y siempre podemos contar contigo. Te damos gracias, oh Dios, porque lo que vemos en tu palabra sabemos que se va a cumplir al pie de la letra, que toda jota y toda tilde se va a llevar a cabo y que nada de tu palabra va a pasar sin cumplirse. Así es que hoy, Señor, nos encomendamos a ti y te pedimos que estas palabras que hemos visto hoy en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, esta enseñanza que nos diste por medio de las parábolas, Señor, quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón y dé el fruto en nuestra vida primero que tú deseas que dé, y que después, Señor, sirva para también llevar el mismo conocimiento y el mismo fruto a otras personas. Danos, Señor, el denuedo, danos la habilidad, llénanos con tu espíritu para que podamos nosotros predicar a tiempo, fuera de tiempo. Para que hagamos, Señor, todo lo que nos has llamado a hacer. De nuevo, para que estemos bien arraigados en ti y en tu palabra y podamos ser fructíferos en todo lo que hagamos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos...